Hola, ¿qué tal? Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos nosotros, queridos hermanos, en este tiempo donde nos encontramos reflexionando sobre la situación que cada uno de nosotros está viviendo de manera personal en sus hogares. Vamos a continuar con la catequesis número 19, se llama Jesucristo resucitó, del libro Maestro, ¿dónde vives?, de la etapa de iniciación cristiana número 2, Jesucristo, plenitud de la revelación. La semana pasada, si tuvieron la oportunidad de ver la catequesis número 18, que es Jesucristo nuestro Redentor, la pueden ustedes observar en las redes sociales en donde la hemos compartido. En este tema es importante que nosotros tengamos en cuenta y contextualicemos la palabra resucitar para que nosotros podamos entender de una manera más clara este tema. El objetivo es reflexionar en la resurrección como el acontecimiento culmen del misterio pascual, conociendo su dimensión histórica, trascendente y salvífica, a fin de que encontremos en ella la iluminación para nuestra vida de fe. Para ello, y como ya les mencioné, hemos de contextualizar la palabra resurrección para que nosotros podamos comprender de manera clara a qué se refiere la resurrección. Hemos de ver en la siguiente imagen la época de la prehistoria de la humanidad, que hace referencia principalmente a tres momentos. Primer momento, la etapa de la creación. Segundo momento, la etapa del pecado. Tercer momento, el protoevangelio. Estos tres momentos conforman la etapa de la prehistoria de la humanidad. Posteriormente, como ya saben ustedes, vendrá la etapa de los patriarcas. Ya es una etapa histórica, una etapa que se puede comprobar con datos y hechos, personajes, lugares reales y concretos. Pero ahorita vamos a contextualizar la etapa, la palabra resurrección, con este primer momento, que es la creación. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, los crea en perfecta comunión. Es decir, que Adán y Eva, nuestros primeros padres, estaban en una comunión imperfecta con Dios. Dios nos crea a nosotros para que nosotros le adoremos, para que nosotros estemos siempre ante su presencia y podamos sentir la plenitud. En ese momento ya existía una plenitud de los tiempos, ya existía una plenitud, puesto que Adán y Eva podían contemplar la presencia real de nuestro Dios. Podían tener el don, esa visión beatífica de poder ver cara a cara con nuestro Señor. En el Génesis capítulo 1, versículo 1, se nos cuenta el primer relato de la creación, es el poema de la creación. En Génesis capítulo 2, versículo 1, se nos cuenta el segundo relato de la creación. Ambos se complementan. Y en estos versículos hemos nosotros de encontrar que Adán era el depositario de todos esos dones, puesto que Dios nos concedió a nuestros primeros padres los dones naturales, la inteligencia y la voluntad, los dones sobrenaturales, una filiación divina con nuestro Señor, con esa capacidad de poder invocarlo, poder hablar, poder solicitar todo de antemano, su presencia y todo lo que el hombre requería. También poseía unos dones preternaturales, es decir, que poseía la inmortalidad, poseía también los dones infusos, que son los dones de las virtudes teologales y de las virtudes morales.
también poseía la impasibilidad. Todos estos dones lo tenían nuestros primeros padres. Él era el depositario y estaban creados en una perfecta comunión con nuestro Dios. Había un mandato divino. El mandato divino era que crecieran y se multiplicaran. Pero, como bien sabemos nosotros, ya hemos conocido que Jesucristo en la actualidad es el primogénito de toda criatura. Hemos visto que Adán y Eva dieron un segundo paso y dieron la espalda a nuestro Dios, a su Hacedor, se rebelaron contra Él. Es entonces que hemos de entrar en el segundo momento de la prehistoria de la humanidad, cuando entra el pecado. Se representa en la siguiente imagen esa ruptura. Ya no hay comunión. En cambio, existe una torre entre la presencia de Dios y la presencia de los hombres. Esa torre se va a describir en el Génesis capítulo 11. Se le llama la Torre de Babel, donde Babel significa confusión y viene a representar los pecados capitales que el ser humano hace uso de ellos y en la cual trata de buscar diferentes respuestas sin la presencia de Dios. Y hemos de encontrar allí la palabra legaspi. Cada una de estas letras representan los pecados capitales: lujuria, envidia, gula, avaricia, soberbia, pereza e ira. En Génesis capítulo 3, versículo 15 y siguientes, hemos de ver que Satanás quiere ser contemplado. Satanás quiere llevarse toda la honra para él. ¿Qué hubiese pasado si solamente Eva hubiese comido del fruto prohibido? Pues Adán la hubiera conducido al arrepentimiento y Dios seguramente lo habría perdonado. En Romanos, en la carta a los Romanos capítulo 5, San Pablo menciona que por un hombre entró el pecado y por un hombre llega la salvación. Y cuando se comete el pecado, solamente cuando se comete el pecado, es entonces cuando Adán y Eva se sienten desnudos, pero desnudos de los dones, de todo lo que ellos poseían, y se sienten desnudos de Dios. Entonces los dones sobrenaturales y los dones preternaturales les son retirados. Por eso, cuando peca Adán, pierde conocimiento de Dios y entonces va a partir de cero en el conocimiento de Dios y de la creación, y va a comenzar a buscar las respuestas de dónde viene y a dónde vamos a partir de la experiencia, experimentación, estudios y búsquedas. El hombre empieza a buscar otros caminos que no son de Dios. Todos los dones que Adán era depositario se le es retirado. Tenemos entonces en la siguiente imagen la etapa del protoevangelio. Dios sale al rescate del hombre. Con este plan, Dios sale al encuentro del hombre a través de la historia y a través de los misterios. La historia, a su vez, va a estar plagada de elecciones, promesas y alianzas hasta nuestros tiempos. Nosotros y cada uno de ustedes tiene una elección, una promesa con Dios y una alianza con Dios. Por eso la parte histórica se le considera como aquel que lo teje el ser humano, y el misterio aquel que Dios llena toda la historia. Y en ese misterio Dios se revela de manera natural y de manera sobrenatural. Es entonces que en este protoevangelio Dios promete
la presencia de un nuevo Adán, la presencia de una nueva Eva, que iba a venir a reparar la plenitud de los tiempos, iba a venir a reparar con su presencia y con su misión la salvación de los hombres. Entonces tenemos de manera muy general las siguientes etapas que ustedes pueden observar aquí, contemplando la prehistoria de la humanidad en la creación, el pecado, el tercera etapa, el protoevangelio, posteriormente los patriarcas, 5 pasos con la esclavitud, liberación y alianza, la 6 la conquista de Canaán, 7 los jueces, 8 los reyes, 9 el cautiverio, 10 la restauración, 11 defensores de la fe y la 12 la plenitud de los tiempos con nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que Dios va a tejer una misión, tiene un plan, tiene un proyecto de rescate para el ser humano. Es entonces que pasa mucho tiempo, pasan todas estas etapas que nosotros conocemos como la historia de la salvación, para que el nuevo Adán, la nueva Eva, llegaran hasta la etapa número 12, que es la plenitud de los tiempos. Ya no es Adán imperfecto, ya no es ese Adán de los primeros tiempos que decidió darle la espalda a Dios, alejarse de su Hacedor, sino que será un nuevo Adán, será una nueva promesa que va a restaurar todo lo que el viejo Adán cometió de manera equívoca. Por eso vamos a nosotros recordar y a tener presente que esos dones que tenían nuestros primeros padres se le fueron retirados, y nuestro Señor Jesucristo, que es el nuevo Adán, va a restaurar. Recordemos un poco sobre la redención de nuestro Señor Jesucristo, puesto que es concatenado con este tema. En la redención de nuestro Señor Jesucristo se le encuentra sentido a la pasión, el cual es una iniciativa del Padre. El Padre, en esa misión de rescate para el ser humano, manda a su Hijo único, el cual obedece al Padre por amor a Él y por amor a nosotros. Entonces Jesucristo es el Redentor del hombre, enviado como víctima para nuestros pecados. Y Él se entregó como víctima de todo pecado del mundo y murió por nuestros pecados. Jesucristo acepta la misión del Padre por amor a Él, y los hombres acepta la muerte. Y tenemos esta imagen donde se representa la mano de Dios enviando en esa misión a su Hijo, en esa misión para el rescate de los hombres. Y encontramos en las siguientes figuras las presencias del Tríodo Pascual, la última cena, la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección gloriosa. De esto hemos hablado, el tema anterior, búsquenlo en las redes sociales, igual encuentran ustedes el tema que ya hemos dado a conocer. En esta otra imagen vamos a nosotros encontrar en este círculo las 6 etapas de la vida cristiana, de la vida de Cristo, representando la estrella, el nacimiento de nuestro Señor, posteriormente los signos de interrogación como la vida oculta de nuestro Señor Jesucristo, después un hombre con una corneta significando la etapa del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, 3 años de duración. Luego vamos a representar un pan que es la última cena, luego la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, para terminar con la resurrección. Estos 3 últimos son el Tríodo Pascual, que también representan
parte del ministerio de nuestro Señor, pero por su grado de importancia se deben de estudiar por separado. En el punto de la resurrección se divide en tres aspectos: la resurrección de nuestro Señor, la ascensión al cielo y la exaltación. Nosotros hemos de estudiar en este tema solamente la resurrección. Entonces, el objetivo de este tema es reflexionar en la resurrección como el acontecimiento culmen del misterio pascual, conociendo su dimensión histórica, trascendente y salvífica, a fin de que encontremos en ella la iluminación de la fe. Entonces, como hemos de reflexionar sobre los acontecimientos históricos, vamos a comenzar con el primero, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es un hecho histórico, pero también es un hecho real. Hemos de leer 1 Corintios capítulo 15, versículos del 3 al 8. Porque yo les transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Pedro, y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los que la mayor parte viven todavía, aunque algunos ya han muerto. Y después de todos se me apareció a mí, como si se tratara de un hijo nacido fuera de tiempo. Palabra de Dios. Esto dice San Pablo. San Pablo, a la carta a los Corintios, escrito en el año 54 al 57 aproximadamente después de Cristo, es el primer relato, según la tradición, donde se encuentra escrito la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero hemos de contemplar dos grandes misterios. Hemos de ver la resurrección gloriosa de Jesús, que es la verdad culminante de nuestra fe en Cristo, creída y vivida por la primera comunidad cristiana como verdad central, transmitida como fundamental por toda la tradición, también establecida en los documentos del Nuevo Testamento y predicada como parte esencial del misterio pascual, al igual que la cruz. En el Catecismo de la Iglesia Católica se dedican tres grandes apartados precisamente para la resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Para mayor estudio hemos de encontrarlos a partir del numeral 638. La resurrección del Señor es un dato tan especial que del creer en Cristo resucitado depende todo el valor de nuestra fe. Cristo, si no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que durmieron, según Corintios capítulo 15, versículos 12 en adelante. Es entonces que hemos de encontrar dos aspectos claves, como le mencionaba. El primero, el sepulcro misteriosamente abierto y vacío. Esto es un dato histórico que se puede corroborar, que se puede presenciar. Son datos reales. Es en ese mismo tiempo, el sepulcro abierto y vacío no es una prueba directa de la resurrección de Jesús, pero fue un signo esencial de la misma. En vez que ese enigma fuera esclarecido por el testimonio del resucitado que se apareció a los apóstoles. Y nosotros vamos a ver aquí el sepulcro abierto y vacío. Posiblemente existe el orden histórico, lo describe San Marcos, San Mateos y San Lucas. Coinciden en ciertos datos comunes que permiten un estudio comparativo. Juan, por su parte, menciona de otra manera. Entonces, teniendo en cuenta los datos que nos ofrecen los evangelios, los sucesos de aquella mañana, en su realidad histórica, pudieron haberse verificado de la siguiente manera.
María Magdalena, como punto número 1, María Magdalena y otras mujeres fueron por la mañana al sepulcro. Como punto número 2, encontraron el sepulcro misteriosamente abierto y vacío. Como punto número 3, regresaron a dar aviso a Pedro y a los demás discípulos. Punto número 4, Pedro y Juan con algunos compañeros corrieron al sepulcro. Como número 5, constataron que el sepulcro estaba vacío, pero allí estaban las vendas y el sudario doblado. Entonces no podía haber sido un robo como tal. Como punto número 6, Pedro y los demás discípulos regresaron desconcertados ante lo sucedido. No comprendieron nada todavía. Juan, por su parte, él decidió creer. Él creyó que Jesús había resucitado. Su fe brotó a la vista del sepulcro milagrosamente abierto y vacío, y a la presencia de las vendas y del sudario doblado. Y como punto número 7, momentos más tarde, cuando comenzó Jesús a manifestarse, se solucionó el enigma precisamente del sepulcro vacío. Es entonces cuando los apóstoles y los discípulos se dijeron que no habría duda, Jesús había resucitado. La resurrección de Cristo, como hemos dicho ya, es un punto central de la fe cristiana, pero hablar de este misterioso evento en términos adecuados no es fácil, porque no se trata del retorno a la misma vida de antes. El paso de Jesús a la gloria del Padre y su establecimiento en el nuevo mundo ultraterreno, por así decirlo, fue un acompañamiento real, pero de orden sobrenatural, que escapa a las experiencias sensibles y supera los límites del entendimiento. Nadie lo puede describir porque nadie fue testigo ocular del acontecimiento de la resurrección. Solo se pudieron constatar los efectos exteriores: el sepulcro abierto y vacío, las vendas y el sudario, y luego las apariciones también, a la vista de la tumba vacía y al contacto existencial con el resucitado. Del resucitado nació la fe de los apóstoles. Pues bien, una vez que los cristianos de las primeras horas tomaron conciencia a la luz del Espíritu Santo de lo que significó la resurrección del Señor, comenzaron cada uno, según su genio y sus intenciones doctrinales, a presentar ese misterio inefable con el ropaje literario más adecuado según la mentalidad bíblica. Las Sagradas Escrituras introducen a un ángel, al ángel del Señor, cuando describe los momentos más trascendentes de la historia de la salvación. Es el ángel del Señor que se aparece a Abraham. En estos momentos podemos nosotros realizar un poco de exégesis bíblicas. Se le aparece a Abraham, se le aparece también a Jacob, un ángel del Señor, a Moisés, a David, a Elías, a Isaías, a Zacarías, a los profetas. En el Sinaí también se aparece, en la historia de Elías. Es entonces que es muy conveniente que para anunciar el acontecimiento único y trascendente de la resurrección de Jesús fuera un ángel o el ángel del Señor que diera esta gran noticia. Así nacieron las diferentes tradiciones evangélicas que concuerdan en lo sustancial, pero difieren mucho en los detalles accidentales. El segundo elemento históricamente comprobado fueron las apariciones de Jesús, por las cuales los discípulos tuvieron un encuentro vital con su Maestro vivo y una experiencia decisiva con lo que constituyó para siempre ser testigos autorizados de Cristo resucitado. La fe de la primera comunidad se funda en el testimonio de hombres concretos, testigos de la resurrección de Cristo. Estas apariciones de Jesús, sin ser tampoco pruebas estrictamente rigurosas,
fueron el vehículo adecuado para que los apóstoles creyeran en el Maestro resucitado. Una cosa vieron, el sepulcro abierto y vacío, y a Jesús que se les manifestaba, y otra, creyeron que Dios lo había resucitado y glorificado. Jesús se muestra con un cuerpo humano que lleva las huellas de su pasión, pero que al mismo tiempo posee prioridades nuevas, las de un cuerpo glorioso. No está situado en el espacio ni en el tiempo, pero puede hacerse presente a su voluntad donde Él quiere, como quiere, cuando quiere y a quien quiere. Es por eso que en las apariciones de Jesús resucitado pueden distinguirse dos clases. Unas tienen como finalidad reconocer al Señor, otras tienen como objetivo enviar a los discípulos a la tarea evangelizadora. Las primeras apariciones son de reconocimiento y las segundas de misión. En ocasiones una misma aparición puede ser a la vez de reconocimiento y misión. Y aquí una lista de 12 apariciones. En la primera se manifiesta a las mujeres. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículos 9 y 10. Posteriormente hace la aparición de Jesús en Galilea. Pero el Evangelio de San Marcos habla solamente de la misión que le es otorgada a todo el mundo, a los discípulos. Lucas habla sobre los viajeros de Emaús, aparición a los discípulos, la promesa del Padre. Juan sobre la aparición a Magdalena, la misión de los apóstoles y donación del Espíritu. La confesión de Tomás y la pesca milagrosa. Pedro, pastor y mártir. Es entonces que se llega al 12, que es la suerte del discípulo amado. Hemos contemplado allí algunas apariciones de nuestro Señor Jesucristo. Y es un hecho trascendente, puesto que la resurrección, aparte de que es un hecho histórico, como ya hemos constatado, sin embargo es ante todo objeto de fe. Este hecho está cubierto de un peso de eternidad acontecida en nuestro mundo y en nuestra historia. Es entonces que llegamos al hecho de que la resurrección es un hecho salvífico. La resurrección de Cristo, a diferencia de otras resurrecciones, como ya la hemos estudiado, como por ejemplo la de Lázaro o de la hija de Jairo, esta la introduce a una vida nueva que no conocerá ya la muerte. También tiene una misteriosa fuerza transformadora y renovadora para los hombres. Cristo, vencedor de la muerte, vencerá también nuestra propia muerte. Es más, la victoria sobre la muerte se extiende a través del hombre a la creación entera, que espera también la plena manifestación de los hijos de Dios. Jesús ha resucitado en calidad de primogénito de entre los muertos. Del mismo modo que murió por nosotros, resucitó también por nosotros, en principio y fuente de nuestra resurrección futura. Su resurrección revela nuestra salvación al tiempo que la lleva a cabo. En esa imagen que pueden ustedes apreciar, podemos nosotros ver de manera más clara los momentos. Hablábamos en primera instancia de la creación, la primera etapa de nuestro Dios, el cual creó a Adán y Eva. Encerramos en un círculo al hombre, que representa a Adán, el depositario de todos los dones. La ruptura que existió con esa pirámide, esa torre que representa el pecado, entre la presencia de Dios y el hombre, para que en el protoevangelio Dios saliera al encuentro del hombre en la historia que está plagado de elecciones, promesa y alianza, misterio de revelaciones naturales y sobrenaturales. Y ya en la plenitud de los tiempos, al cabo de muchos años, viene nuestro Señor Jesucristo en esa misión gloriosa que le entrega el Padre,
y por medio de su santificación vicaria realiza la reconciliación de los hombres con Dios. Y es allí que representamos la cruz que une a los hombres con Dios. Es esa cruz que une, y cada uno de nosotros, a través de la inteligencia y de la voluntad, hemos de recoger los frutos de la redención. Hemos de justificarnos a través de ello. Es por eso que Dios es el nuevo depositario. Cristo es el nuevo depositario de todos los dones y nos hace partícipes a nosotros también de ellos. El Espíritu Santo, quien comunica todo esto, es el quien nos mueve, el que nos anima a la presencia de Dios. En definitiva, hemos de nosotros vivir de manera más plena la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como es propiamente la vida que Él quiere que tengamos. Solamente es cuestión de aplicar la voluntad para que nosotros podamos encontrar esa plenitud que ya existía en nuestros primeros padres. Hemos de preguntarnos que con frecuencia y sin muchos esfuerzos solemos encontrar en nuestras vidas y en nuestras comunidades, especialmente en las enfermedades, sufrimientos y el dolor, signos de pasión, cruz y muerte. Sin embargo, a partir de la fe en la resurrección, podemos también empezar a descubrir frecuentes señales de vida y resurrección. Los cristianos estamos llamados a hacer presentes nuevos horizontes de vida, ofreciendo de manera solidaria con el que sufre caminos de resurrección. Hemos de llevar la buena nueva. El crucificado ha resucitado. El sepulcro está vacío. No busquemos entre los muertos al que vive. El misterio pascual tiene su iluminación en el gran acontecimiento que es la resurrección de Jesús. ¿Qué es ese que viene recién atardecido? Aquí hemos nosotros de terminar este tema de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quien es el nuevo Adán, el depositario de todos los dones, y nos los comunica a todos nosotros, el quien quiera, a través de la economía de la salvación, de la inteligencia y la voluntad, aplicarlo a su propia vida. El Espíritu Santo nos comunica todo esto, y es entonces que nosotros ya también podemos entrar en una vida sobrenatural, como lo vivían nuestros primeros padres. Es ahora que nosotros podemos también ser resucitados y entrar en la presencia de Dios. Estamos en una comunión con la Santísima Trinidad. Si nos damos cuenta, Dios Padre envía a misión al Hijo. El Hijo cumple con la misión y el Espíritu Santo comunica, mueve y anima la iglesia militante hacia la presencia de la iglesia triunfal, iglesia ya viva, eclesiológica, en la final de los días. Entonces, Dios, Cristo, une la tierra con la cruz, con el cielo. Hemos de terminar este tema. Vamos a seguir retroalimentando en casa, sigamos leyendo y analizando cada uno de las palabras.